¿Alguna vez sentiste que algo no cuadraba? ¿Que esa persona que más te quería ya no estaba? No porque se fuera de tu vida, sino porque simplemente se fue de tu lado. No fue un accidente, ni siquiera fue personal, fue cálculo. Decidieron que ya no valías el esfuerzo, y lo hicieron, con una sonrisa. Porque nadie es tu amigo, no mientras le seas útil. Y entender eso puede salvarte, no solo del dolor, sino de repetir el mismo patrón. La lealtad tiene precio, la bondad, fecha de vencimiento, y la traición siempre llega disfrazada de cariño, con promesas que suenan sinceras hasta que dejan de cumplirlas. ¿Y si dejaras de ver el mundo como quieres que sea y empezaras a verlo como realmente es? Hoy vamos a hablar de poder, de Maquiavelo, del arte de sobrevivir cuando descubres que todos tienen un plan B y tú solo eras su plan A provisional. Este no es un video sobre desconfianza, es un video sobre claridad, sobre cómo usar la verdad más incómoda para convertirte en alguien imposible de manipular, alguien que no depende de la buena voluntad de otros para sentirse seguro. Bienvenido a Nadie es tu amigo, donde aprendes a jugar el juego sin ser su víctima. Hay momentos en los que algo dentro de ti susurra que algo no está bien. No sabes exactamente qué es, no tienes pruebas, pero lo sientes. Y sin embargo, eliges callar esa voz, ponerle un filtro de lógica, convencido de que estás exagerando, de que no debes ser desconfiado, de que no tienes derecho a arruinar lo que parece estar funcionando. Pero esa incomodidad no surge de la nada. Esa sospecha tenue, casi imperceptible, es la forma en que tu instinto intenta hablarte antes de que sea demasiado tarde. No es paranoia cuando hay señales, es sensibilidad, es inteligencia emocional. Es el reflejo de una mente que ha aprendido a leer lo que no se dice, lo que no se muestra, lo que se esconde detrás de gestos educados y palabras bien elegidas. Hay algo profundamente sabio en esa alerta interna que aparece sin motivo aparente y que aún así no se va. Porque tu cuerpo, tu energía, tu memoria emocional ya han visto ese patrón antes. Lo reconocen, aunque tu mente aún no lo procese. Desde pequeños nos enseñaron a confiar ciegamente, a ver lo mejor en los demás, a ofrecer segundas oportunidades como si fueran medallas de virtud. Pero rara vez nos enseñaron a protegernos. Rara vez nos dijeron que está bien retirarse cuando algo no vibra bien, que no todo lo amable es sincero y que algunas sonrisas solo existen para distraerte mientras te quitan algo sin que lo notes. Maquiavelo lo advirtió con claridad brutal. El verdadero peligro no siempre se presenta con rostro de enemigo. A veces se oculta en quienes dicen querer tu bien sin razón alguna, en quienes se acercan con regalos, con promesas que suenan perfectas, con una generosidad excesiva que nunca te sentiste cómodo recibiendo. Y sin embargo, ahí estaban, envolviéndote lentamente en una red invisible. La verdadera sabiduría no consiste en cerrarse al mundo, sino en desarrollar la sensibilidad para detectar lo que no resuena, incluso cuando todo parece estar en calma. Porque cuando algo no cuadra, no tienes que cerrarte, ni huir, ni pelear. Solo necesitas observar sin miedo, escuchar sin expectativas y, sobre todo, dejar de justificar mentalmente lo que tu intuición ya ha comprendido con claridad. La paranoia nace del miedo sin base. La sabiduría nace del respeto por uno mismo. Aprender a actuar con esa diferencia puede ser la línea que separa el sufrimiento repetido de la libertad silenciosa. Cuando éramos niños, crecimos creyendo que la bondad era una especie de llave universal. Nos dijeron que si éramos buenos, seríamos recompensados. Que si confiábamos en los demás, ellos también confiarían en nosotros. Que si amábamos sin condiciones, recibiríamos el mismo amor a cambio. Pero lo que nadie nos advirtió es que el mundo no siempre responde con justicia a la nobleza. Nadie nos explicó que algunas personas ven la bondad no como una virtud, sino como una debilidad útil. Que hay quienes, al encontrar un corazón abierto, no lo cuidan,
sino que lo usan como si fuera una puerta sin llave, algo a lo que pueden entrar y salir según su conveniencia. Uno de los errores más dolorosos que podemos cometer es asumir que los demás juegan bajo las mismas reglas que nosotros, que si actuamos con respeto, recibiremos respeto, que si damos desde el alma, los demás harán lo mismo. Pero la verdad es que no todos piensan así. Algunos no vienen a dar, vienen a tomar, y esperan precisamente que tú seas quien cree en lo mejor de ellos, para aprovecharse sin culpa. Maquiavelo, con su brutal lucidez, lo expresó con precisión. El hombre es cambiante por naturaleza. Está dispuesto a entregarte su sangre, sus bienes, su vida, mientras todo le vaya bien. La bondad, cuando no se acompaña de discernimiento, no es una virtud. Es una invitación a ser herido. Es vulnerabilidad disfrazada de nobleza. Y en ese error, muchos hemos pagado un precio silencioso, con dolor, con decepción, con esa sensación amarga de haber sido ingenuos por confiar. Pero no fuiste ingenuo, no fuiste tonto. Fuiste condicionado a ver el mundo con una mirada que ya no encaja con la realidad. Fuiste entrenado para vivir dentro de una narrativa que no contempla la astucia, la sombra, la estrategia. Y ahora que esa ilusión se ha roto, solo quedan dos caminos. Puedes quedarte atado al dolor, sintiéndote víctima de ese desengaño. O puedes empezar a mirar con nuevos ojos, con una visión más clara, más fuerte, más consciente. Porque ser bueno sigue siendo un poder, pero solo cuando sabes cuándo, con quién y por qué usarlo. La verdad incómoda que estás empezando a ver no es nueva, no es moderna, ni es el resultado del cinismo actual. Es una realidad que los poderosos han conocido desde hace siglos. Lo que para ti es una decepción, para ellos siempre ha sido estrategia. En los palacios del Renacimiento, donde se tejían alianzas entre sonrisas y venenos, donde una cena podía ser una trampa disfrazada de cortesía, la fragilidad de la lealtad humana no era motivo de dolor, sino un principio fundamental del juego. Ahí nadie esperaba gratitud eterna ni amistad verdadera. Se entendía que las personas cambian cuando cambian sus intereses y que el afecto sin propósito es un lujo que el poder no puede permitirse. Maquiavelo no escribió para el pueblo, escribió para los príncipes, para quienes estaban dispuestos a mirar el mundo como es y no como desearían que fuera. En su obra, la virtud no es inocencia, sino habilidad. La bondad no es debilidad, si sabes cuándo usarla. Él entendía que el poder real no se sostiene con idealismo, sino con inteligencia. Que un líder que confía ciegamente en sus aliados está construyendo su caída con las manos de otros. Por eso su visión no era maldad, era claridad. Un espejo sin adornos que muestra lo que muchos no quieren ver. Que el alma humana puede ser noble, sí, pero también voluble, temerosa, ambiciosa, interesada. Y que el que ignora eso pierde. En ese teatro del poder, las emociones son máscaras. El cariño es un gesto, no un compromiso. Y el que no aprende a ver el juego, se convierte en su espectáculo. Nos gusta pensar en la lealtad como un acto puro, como una virtud que nace del corazón y se mantiene firme en cualquier circunstancia. Pero la realidad es más cruda. La lealtad, en la mayoría de los casos, es un acuerdo silencioso entre dos intereses. Un equilibrio que se sostiene mientras ambas partes siguen ganando algo. Cuando ese beneficio desaparece, cuando uno cae, cuando ya no puedes ofrecer lo mismo, cuando tus recursos, tu estatus o tu poder disminuyen, muchas lealtades comienzan a evaporarse. Y entonces entiendes que no te eran leales a ti, sino a lo que tú representabas para ellos. Lo vemos en la política, donde aliados de décadas se vuelven enemigos en un solo discurso. Lo vemos en empresas, donde aquellos que te celebraban en los éxitos desaparecen en cuanto cometes un error. Lo vemos incluso en relaciones personales, donde el amor se transforma en indiferencia cuando dejas de cumplir con las expectativas ajenas. Y no es que esas personas te odiaran, es que ya no les resultas útil. Y esa es la verdad que cuesta aceptar.
La mayoría de las relaciones humanas se rigen por una lógica de conveniencia, aunque se vistan de afecto o lealtad. Maquiavelo lo anticipó con precisión. Los hombres son más proclives a olvidar la muerte de su padre que la pérdida de su herencia, porque para muchos la fidelidad termina justo en el límite de su beneficio personal. Entender esto no te vuelve frío, te vuelve lúcido. No se trata de desconfiar de todos, sino de reconocer que no todo lo que parece lealtad lo es. Que hay quienes te aplauden mientras estés arriba, pero que caerán del pedestal contigo solo si eso también les conviene. La lealtad real existe, sí, pero es rara y no grita. Se demuestra en el silencio, cuando ya no tienes nada que ofrecer. Ser bueno es una cualidad profundamente valiosa. En un mundo que muchas veces se rige por el interés, la prisa o la indiferencia, la bondad es un acto de rebeldía luminosa. Pero ser bueno todo el tiempo, con todo el mundo, sin criterio, sin filtros, sin pausas, puede convertirse en una sentencia silenciosa, una forma de autoabandono disfrazada de virtud. Porque cuando tu impulso de ayudar no distingue entre quien te honra y quien te desgasta, acabas repartiendo tu energía como si fuera infinita, como si no costara, como si no te doliera. Das sin medida, convencido de que el mundo, tarde o temprano, te devolverá algo parecido. Pero la vida no siempre funciona así. Muchas veces ese dar generoso se encuentra con el silencio, con la ausencia, con la ingratitud. Al principio todo parece recompensa. Te buscan, te elogian, te agradecen. Eres esa persona confiable, el que siempre está. Pero con el tiempo, ya no se trata de admiración, se convierte en costumbre, y más adelante en exigencia. Ya no importa si estás cansado, si necesitas un respiro, si internamente estás quebrado. Lo que antes era un gesto noble, ahora es una obligación implícita. Y cuando por fin te atreves a decir no, a marcar un límite, a pedir algo para ti, la respuesta no es empatía, es desconcierto, es distancia. Te miran como si hubieras traicionado algo, como si fueras tú quien ha cambiado, cuando en realidad solo estás empezando a cuidarte. Así, sin darte cuenta, tu bondad se transforma en una jaula. Un rol que ya no puedes sostener sin romperte por dentro. Porque ayudar sin descanso, sin reciprocidad, sin discernimiento, no es nobleza. Es agotamiento. Es desgaste emocional disfrazado de virtud. Y lo más peligroso es que muchos ni siquiera lo hacen por maldad. Se acostumbraron a que siempre estés, a que siempre digas sí, a que no pongas condiciones, porque tú tampoco las pusiste. Fuiste tan constante en darlo todo que dejaste de enseñarles a los demás a valorarlo. Y nadie agradece lo que se vuelve automático. Nadie cuida lo que cree que nunca se va a acabar. Llega un momento, inevitable y doloroso, en el que tienes que elegir. ¿Vas a seguir siendo útil para todos, aunque te estés vaciando por dentro? ¿O vas a empezar a ser honesto contigo mismo, aunque eso incomode a los demás? Porque nadie va a aparecer mágicamente a devolverte la energía que regalaste por miedo a decepcionar. Nadie va a marcar tus límites si tú no lo haces primero. Ser bueno sigue siendo una forma de poder, pero solo si va acompañada de claridad, de conciencia, de dirección. La bondad sin límites no construye respeto, construye dependencia. Y en demasiados casos termina encadenándote a la necesidad de agradar, aunque eso te esté destruyendo lentamente. La verdadera evolución no está en endurecerte ni en volverte indiferente, está en dejar de entregar lo mejor de ti a quien no lo sabe sostener. Porque la bondad no se pierde cuando aprendes a poner límites. Al contrario, se refina, se vuelve más precisa, más poderosa, más real. Ser bueno no significa estar siempre disponible. No significa ceder por miedo al conflicto, ni cargar con dolores que no te corresponden. Significa tener la capacidad de actuar desde la empatía, sin convertirte en mártir. Significa poder decir sí cuando nace del corazón
y no cuando nace del respeto por ti mismo. Cuando usas tu bondad con conciencia, ya no necesitas que los demás te validen. Ya no das para ser aceptado, ni ayudas para sentirte querido. Das porque eliges. Ayudas porque entiendes el valor de tu energía. Te importan los demás, sí, pero no más que tú. Eso es estrategia emocional. Una estrategia no como juego sucio, sino como brújula interior. Saber cuándo acercarte y cuándo retirarte. Saber cuándo seguir dando y cuándo dejar de insistir. Porque la compasión también tiene bordes, y cruzarlos no te convierte en más humano, sino en menos libre. Hay quienes confunden la bondad con sumisión, la confunden con ingenuidad, con debilidad, con falta de carácter. Pero la bondad verdadera no necesita defenderse. Habla por sí sola en los gestos, en la mirada, en la forma en que te mantienes firme, sin necesidad de levantar la voz. Usar la bondad como estrategia no es manipular, es proteger tu centro. Es saber que puedes ser amable sin ser ingenuo, generoso sin ser explotado, amoroso sin perderte en los demás. Es entender que la verdadera compasión empieza por ti, porque llegará un momento en el que tu sonrisa no será una invitación a invadirte, sino una advertencia silenciosa. Una declaración emocional de que estás en paz, pero ya no disponible para lo que te consume. Ya no explicas tanto. Ya no justificas tanto. Ya no necesitas que todos te entiendan. Basta con la forma en que te paras en el mundo. Con la forma en que ocupas el espacio con claridad, sin miedo, sin culpa. Y es ahí, en ese equilibrio entre empatía y firmeza, donde tu bondad se convierte en algo más grande. No una respuesta automática, sino una elección consciente. Una luz que no suplica, que no se desgasta. Una luz que elige a quien alumbrar. A veces no hace falta que alguien te diga que ya no le importas. No hace falta una discusión, ni una traición evidente. Porque el abandono no siempre grita. Muchas veces simplemente se siente. Y cuando aprendes a escucharlo, te das cuenta de que las señales estaban ahí desde el principio. Esa demora en responder, ese perdón, estuve ocupado, que se repite más de lo normal. Esa promesa de nos vemos pronto, que nunca se cumple. Esos silencios que se alargan, hasta que un día te das cuenta de que estás hablando solo. El abandono no siempre se presenta como un portazo. A veces se disfraza de olvido progresivo, de distancia sin explicación, de interés intermitente que aparece solo cuando conviene. Y lo más duro es que muchas veces tú mismo justificas esas ausencias. Les pones excusas, les das sentido, porque prefieres creer que es una mala racha, antes que aceptar que te están soltando sin decírtelo. Lo haces porque duele menos pensar que alguien está pasando por algo, que pensar que ya no quiere estar contigo. Porque aceptar la verdad implicaría una decisión, y muchas veces aún no estás listo para tomarla. Pero la intuición insiste, te muestra la incomodidad, el vacío, el desbalance, y llega un momento en que ya no puedes negar lo evidente, que estás sosteniendo un vínculo solo con tus manos, que si tú dejaras de insistir, todo caería. Las relaciones sanas no te hacen sentir invisible, no te hacen dudar todo el tiempo, no te dan migajas disfrazadas de amor. Una persona que realmente quiere estar, está. Y si no puede, lo dice. Da la cara. Se hace presente incluso en su ausencia. Porque cuando algo importa, se cuida. Aprender a reconocer estas señales no es frialdad, es amor propio. Es dejar de esperar respuestas en quienes ya no te escuchan. Es empezar a cerrar la puerta, que otros dejaron entreabierta por cobardía. Nadie nos prepara para la soledad. Nos enseñan a buscar aprobación, compañía, validación, pero rara vez nos enseñan a estar con nosotros mismos. Desde pequeños aprendemos que estar solo es señal de que algo va mal, de que hemos sido rechazados, de que no somos suficientes. Y por eso, cuando finalmente la vida nos deja a solas, lo primero que sentimos es dolor. Pero la soledad no siempre es castigo.
A veces es un llamado, un espacio que se abre no para castigarte, sino para que te escuches. Al principio parece una herida, un silencio incómodo, una ausencia que pesa. Pero si no huyes, si te quedas ahí, algo empieza a cambiar. Lo que dolía empieza a revelar. Lo que parecía vacío empieza a contener sentido. Porque en la soledad se derrumban las máscaras. Ya no tienes a quién impresionar, ni de quién depender. No hay público, no hay roles, no hay expectativas que sostener. Solo estás tú, con lo que sientes, con lo que has evitado, con lo que eres de verdad. Y es ahí donde nace algo que nadie puede enseñarte: poder interior. La soledad bien vivida es una escuela silenciosa. Te obliga a verte sin adornos, a sentarte con tus propias sombras, a entender que no todo lo que duele está mal. A veces solo es una parte de ti que necesita ser reconocida. Es en ese espacio, lejos del ruido, donde se forja la independencia emocional. Ahí dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir adentro, y poco a poco el miedo a estar solo se transforma en libertad. Porque descubres que no necesitas una multitud para sentirte completo, que tu propia presencia, cuando es consciente, es más que suficiente. Algunos renacen en una ciudad vacía, caminando bajo la lluvia sin nadie que los mire. Otros en una noche sin mensajes, sin abrazos, sin promesas. Pero todos, de una forma u otra, llegan a ese punto en el que entienden que la soledad no es el final, es el umbral. Un umbral hacia una vida más auténtica, más firme, más conectada con lo esencial. Porque quien aprende a caminar solo, deja de temerle al abandono. Y quien aprende a escucharse en el silencio, deja de necesitar ruido para sentirse vivo. Hay un poder que no necesita levantar la voz. Un tipo de autoridad que no depende de títulos, gritos o gestos. Es el poder de quien aprendió a ver sin ser visto, a actuar sin exponerse, a avanzar sin anunciarlo. Es el poder silencioso. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el que aprende a guardar silencio tiene ventaja. Porque mientras los demás reaccionan, él observa. Mientras los demás corren, él calcula. Mientras los demás buscan atención, él afila su claridad. El verdadero poder no se ve en la fuerza de quien golpea primero, sino en la inteligencia de quien decide cuándo, cómo y si vale la pena moverse. No reacciona por impulso, no necesita demostrar, porque su fuerza no nace del ego, sino del dominio interior. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, provocaciones, juicios, distracciones. Y sin darte cuenta, puedes quedar atrapado en una guerra constante de reacciones vacías. Pero cuando aprendes a jugar el juego desde la calma, desde el control, desde la estrategia, el mundo cambia. Ya no compites, eliges, ya no te explicas, actúas, ya no buscas ser entendido, caminas con propósito. El poder silencioso no significa pasividad, significa precisión. Cada palabra que dices tiene peso, porque no hablas de más. Cada movimiento que haces tiene impacto, porque no gastas energía innecesaria. Ya no das para que te quieran, das porque lo has decidido. Y esa decisión tiene raíz, tiene centro, tiene dirección. Antes vivías desde la ansiedad de agradar, de responder, de demostrar que valías. Hoy prefieres el silencio del que se conoce. Ya no necesitas demostrar nada, porque tu sola presencia es un mensaje claro. Tu mirada es firme, tu gesto sereno, y tu ausencia elocuente. Has pasado por la herida, por la caída, por el abandono, y lo que ha quedado es esencia, no ruido, no máscara, solo tú, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has soltado, con todo lo que has decidido no volver a permitir. Y es ahí, en esa quietud que impone más que 1000 discursos, donde el poder se vuelve real. Porque el verdadero poder no busca ser notado, simplemente se siente. Y cuando se siente, todo cambia, incluso sin decir una sola palabra.
Hay un momento en el que dejas de esperar algo de los demás. Ya no necesitas que te validen, que te entiendan, que te elijan, porque te tienes. Porque llegaste al punto donde la soledad no es ausencia, sino espacio. Donde el silencio no es castigo, sino templo. Donde la claridad reemplaza a la necesidad. Esa es la verdadera soberanía. Cuando ya no eres una reacción, sino una decisión. Cuando eliges desde la conciencia, no desde la carencia. Cuando ya no necesitas encajar en ningún lugar porque has hecho de tu interior un territorio habitable. Descubres que la libertad no es hacer lo que quieras, es no depender de nada para estar en paz. Es mirar hacia atrás sin odio y hacia adelante sin miedo. Es caminar ligero pero firme, sin la urgencia de explicarte ni la carga de justificar tu camino. No es frialdad, es claridad, y en la claridad vive el poder, porque quien ha aprendido a ver el mundo tal como es, con su belleza, su traición, su caos, no se amarga, se despierta, y al despertar ya no es manipulable, ya no es predecible, ya no está a merced de lo que otros hacen o dejan de hacer. Ahora eres tú, con todo lo que has vivido, con todo lo que has soltado, con todo lo que has comprendido, sin máscaras, sin miedo, sin necesidad de permiso. Eso no te hace duro, te hace libre, porque el verdadero poder empieza el día que decides dejar de ser un peón y convertirte en el jugador. Suscríbete si estás listo para dejar de ser un peón. Aquí no vendemos ilusiones, aquí hablamos de poder.